Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Dentro de la unidad temática número 8 observaremos una segunda parte sobre las expresiones teatrales en el contexto boliviano y nos enfocaremos a las formas de dramatización que tuvieron las culturas quechua y aymara. Observando el teatro quechua, nosotros podemos comprender que existían dos vertientes fundamentales de la dramaturgia quechua. Las representaciones teatrales, en este sentido, se orientaban hacia lo militar, por un lado, y lo religioso, por el otro. Entonces, estas manifestaciones de origen militar y religioso eran de corte oficial. Por lo general eran representadas por nobles o familiares del Inca, o en su caso por determinadas personas que tenían cierta jerarquía en el imperio. Las manifestaciones religiosas eh, mostraban que estaba el teatro muy ligado hacia la música y las actividades rituales dentro de esta cultura. Recordemos muy bien que las festividades dentro de la cultura quechua se encontraban muy orientadas hacia fenómenos astronómicos, fechas de su calendario y determinadas formas de trabajo agrícola. Ahora bien, recordemos que también al ser una cultura politeísta y por lo tanto una cultura fuertemente jerarquizada, los quechuas tenían dramatizaciones que se orientaban mucho a loar al Inca y las virtudes de sus antepasados. Pues bien, en el teatro quechua se tuvo mucha importancia al ámbito político y social. Las alabanzas del imperio incaico se orientaban hacia días festivos y los lugares públicos servían para que se pueda poner en escena determinadas representaciones teatrales. De la misma forma, cuando habían ciertas pestes o hambrunas, los pobladores que ya eran parte de los runas, el pueblo en sí, tenían ciertas dramatizaciones cantadas, muy acompañadas con la música, para poder pedir mejores cosechas o un mejoramiento en el clima propio de la región. De ahí que surgen dos formas muy concretas del teatro quechua. Por un lado tenemos el huanca y por el otro lado tenemos el aranguay. El huanca básicamente se asemeja a la tragedia o tal vez un drama fatídico en cuanto al teatro occidental. Desarrollaba una temática histórica y oficial muy ligada hacia el quehacer de los incas, en tanto que el aranguay se puede asemejar a lo que hoy en día llamamos comedia, también algún tipo de drama ligero, y desarrollaba temas referidos a hechos pasados, aunque muchas veces también se orientaba hacia la propia siembra. El teatro quechua tendrá como principales obras representativas que hoy en día siguen eh, recopiladas a través de la tradición oral y también sistematizadas en un sistema de escritura. Las siguientes tenemos Ollantay, que nos mostrará las diferencias que un general del Imperio Inca, Ollanta, tuvo con el propio Inca. Una confrontación bélica que acabará con básicamente un acercamiento amoroso hacia una de las nobles de la familia real. Tenemos también Huanca Delfín de Atahualpa. Me puedo arriesgar a decir que esta manifestación teatral ya raya con la época colonial del imperio incaico, puesto que mostrará la tragedia que el Inca Atahualpa, el último Inca oficial en sucesión del imperio,
tuvo en su encuentro con los españoles y obviamente su posterior asesinato en manos de estos invasores de Europa. Para finalizar, también tenemos Uzcapaukar, que mostrará las hazañas que tuvieron diferentes nobles incaicos en las conquistas propias que hacían de territorio. En el teatro aymara nosotros tomamos en cuenta un aspecto interesante. Al ser eminentemente oral toda la producción literaria de este pueblo, no ha quedado ningún tipo de forma escrita de lo que podrían ser sus representaciones teatrales. Ahora bien, podemos encontrar ciertas obras musicales que están muy relacionadas con la dramaturgia de este pueblo. Por ejemplo, tenemos en nuestra imagen aquí arriba de la diapositiva una representación muy llamativa de los aymaras, que básicamente a través de un sincretismo cultural representarán una alegoría de la vida y la muerte a través de la danza sin fin de uno de los miembros de la comunidad, el cual básicamente se autoinmola bailando hasta morir para que pueda existir una mejor prosperidad en cuanto a las cosechas y mejores oportunidades climáticas para poder desarrollar la vida dentro de las comunidades aymaras. El teatro aymara en este sentido estará muy ligado a lo que hoy en día son las danzas rituales en el altiplano. Ejemplo, los machumachus. Los machumachus se desarrolla originalmente en la comunidad de Apolo. Conocemos el nudo de Apolobamba, que se encuentra muy al norte de la ciudad de La Paz y es donde se bifurcan las cordilleras oriental y occidental de nuestra patria. Pues bien, en estas comunidades a las que no se puede acceder por, por un transporte motorizado terrestre, se logra tener la emergencia del personaje del caporal, que llega a ser una representación preteatralizada entre los capataces mestizos o españoles y los diferentes comunarios aymaras. Básicamente es como una danza ritual que llega a ser el prototipo de lo que el día de hoy conocemos como el caporal. Recordemos muy bien que el caporal llega a ser una danza muy cuestionada en la actualidad, ya que muestra cómo este capataz, ¿sí? Con un látigo, por eso siempre el caporal maneja el látigo, las botas y las sombreras como símbolo de masculinidad y dominio, llega a subyugar a un conglomerado de comunarios. Tenemos por otro lado el danzanti, un personaje muy llamativo que llega a tener el nombre completo de Hachatata Danzanti. Representa al personaje principal de una danza aymara ritualizada para la cosecha, lo que estaba mencionándoles. Se acompaña a este Hachatata Danzanti con dos supais o dos diablos, ¿sí? Ahí vemos el sincretismo cultural, donde al ritmo de los tambores de músicos ahuilas con pinquillos o huancaras, tambores de piel, van acompañando a este danzante que lo estamos viendo en imágenes, quien es moral y físicamente muy fuerte, con mucha fortaleza, el cual es alimentado antes de la fiesta, es muy, como se puede mencionar, muy mimado hasta cierto punto, con comidas, bebidas, buen trato del pueblo y cierto tipo de
acercamiento afectuoso con una virgen de la comunidad. Finalmente, Hachatata Danzanti bailará 3 días seguidos, día y noche sin descansar, y muere por agotamiento. Este sacrificio servirá para que la comunidad pueda estar libre de sequías y posibles plagas. Es muy interesante esta imagen del Hachatata Danzanti y ha sido documentada dentro de muchos canales televisivos. Es más, los nombres de los últimos danzantes han sido muy popularizados en la cultura boliviana, teniendo como resultado hasta una película llamativa de Jorge Sanginés, que es La Nación Clandestina. ¿Sí? Para finalizar, tenemos otros tipos de especies teatrales dentro de la dramaturgia aymara. Ejemplo, los misticicuri, que son danzantes que imitan mucho a la ropa y los movimientos propios del torero español. Vemos nuevamente la simbiosis cultural en este tipo de danzas. El pacochi, que representa a los guerreros de la muerte que toman rasgos españoles muy llamativos y muestran las confrontaciones que hubo entre ambas culturas, tanto la europea como la aymara. Los chunchus llegarán a mostrarse como oponentes que se enfrentan entre sí, donde existirá un protagonista y un antagonista, y representa a los habitantes de la Amazonía, denominados chunchus por los quechuas y aymaras. Sabemos muy bien que en la expansión territorial de los señoríos aymaras y el Tahuantinsuyo en los quechuas se pudo tener cierto relacionamiento, se puede llamar así, a las contiendas bélicas con la Chiquitanía y los pueblos del Beni. Aquí emergen los chunchus como una raza aguerrida que no se podía vencer fácilmente y que no asimilaban de buena manera las costumbres impuestas por la cultura altiplánica. Gracias por su atención. Es aquí donde ha acabado la explicación del video y nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego.